Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo desde Internet. Como ya saben ustedes, son los habituales de esta radio. Una radio que se introduce con profundidad en los temas que trata. Intenta, por lo menos, hacer un análisis lo más riguroso posible, lo más productivo para ustedes, que les sirva. Bueno, algunas veces de guía, otras veces de referencia, otras veces como cultura, ¿no? Tal vez como elementos de discusión con otras personas, como bagaje, en definitiva. Soy Antonio Fernández Fígare y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía. Hoy está como muchos jueves, casi todos, salvo alguno que no ha podido por distintos motivos, ya desde hace unos meses, Chandrika Chaitanya, perteneciente a la escuela védica que dirige el Swami Sankara Tirakananda, y que es enfermera de profesión, practicante y profesora de yoga desde hace 20 años, y profesora y también imparte clases y tiene una consulta de Ayurveda. Buenas tardes, Chandrika. Namaste, buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, hoy hemos cogido una serie de temas que podemos ir tratando en semanas sucesivas. Hoy tocaba uno que puede parecer obvio en un principio, ¿no? Pero que yo creo que de la conversación que vamos a mantener hoy, sobre todo de las cosas que comentes, pues se va a ver que no. Y este es el ¿para qué sirve conocerse a uno mismo? Yo empezaría por la pregunta, ¿es posible conocerse a uno mismo? Sí, yo creo que sí es posible conocerse a uno mismo. Hay que hacer una buena investigación, como cuando uno necesita conocer alguna otra cosa y conocerla en profundidad. No solo conocer el aspecto más externo, lo más superficial, sino conocerlo de una manera completa. Por eso digo que sí que hay que hacer un análisis profundo y tal vez cueste tiempo, incluso tal vez cueste toda la vida. Porque el conocimiento de uno mismo, dado que es en todo lo que la persona es en diferentes aspectos, y el conocimiento de uno mismo también se ha de afrontar con completa transparencia y deseo de encontrar ese uno mismo. Por lo tanto, es posible que en esa investigación encontremos cosas que nos gustan, otras que no nos satisfacen. A veces algunas queramos dejar a la luz más de lo debido, otras en cambio queramos esconder porque no nos gustan, no nos satisfacen. No estamos de acuerdo, pero es muy difícil ponerlas claramente sobre la mesa y verlas cara a cara. Pero sí, yo creo que es posible, aunque, como digo, incluso nos puede llevar toda la vida. Pero existen muchos aspectos en esto que es la identidad personal, ¿no? La psicología nos habla del yo, del ego, del subconsciente, del inconsciente, del supraconsciente, del superego, o sea, como muchos elementos, ¿no? Incluso del inconsciente colectivo también. Y luego también vemos como que a veces proyectamos una imagen en los demás que unas veces se corresponde y otras no con la realidad, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Chandrika? Que es un aspecto, como estás diciendo, muy complejo. Al respecto de lo que estabas diciendo, las partes o lo que somos, como dices muy bien, las diferentes partes de la mente, consciente, inconsciente, subconsciente, lo que vemos, lo que no vemos, e incluso dices como también hay, incluso como se dice, una mente universal, ¿no? O sea, formando parte de una mente en la que todos somos parte de esa mente. Entonces se diría incluso hasta dónde acaba uno mismo,
¿Acaso uno mismo es un límite o tenemos un límite? Hasta ese punto es bastante importante, porque desde el punto de vista védico siempre lo que intento comentar es desde ese punto de conocimiento. Mi aprendizaje hasta ahora mismo ha sido en ese sentido, desde el Veda hasta el conocimiento occidental en todo lo que haya estudiado. Por eso digo que ¿hasta dónde acaba el uno mismo? De ahí que es tan difícil tal vez el conocimiento de uno mismo. ¿Cómo comprendernos? Tendríamos igual que empezar a investigar en diferentes metodologías, por medio de diferentes metodologías y en diferentes ciencias. Como decimos, podemos acudir a la psicología, podemos acudir a la filosofía, podemos acudir incluso a la anatomía, que también es una parte de uno mismo, ¿no? Podemos incluir a la fisiología, podemos empezar a incluir hacia dónde o por dónde empezamos a ver qué es uno mismo. Tal vez sería bueno empezar por la parte más sencilla, lo que más se ve, tal vez el cuerpo físico. Y ya no me refiero solo a estudiar anatomía, sino si el conocimiento de uno mismo nos interesa o nos vale para algo, será para expandir mejor nuestro yo mismo, poder entender mejor el funcionamiento de mí misma o poder comprender por qué y cómo son las relaciones tanto entre mí misma como entre mí misma y los demás. Entonces ahí entra en juego, como decíamos, todo. Desde el punto de vista védico, somos 3 cuerpos, según se dice, y 5 envolturas. El primer cuerpo es el cuerpo físico, lo que más vemos, lo que más percibimos, y todo siempre a través de los sentidos. Ese habría que conocerlo un poco para saber qué es uno mismo. Porque es interesante saber que uno, por ejemplo, tiene un estómago que acepta unos alimentos sí porque los puede digerir y otros no, y entonces no dañarse a uno mismo tomando lo que no le es válido. Por lo tanto, ahí también ese punto sería interesante. Luego tenemos el segundo cuerpo, es el cuerpo energético, el cual está formado de diferentes envolturas. Primero, estas envolturas me refiero a como las capas de cebolla, ¿no? Siempre se dice este mismo ejemplo. Se utiliza esa manera de expresarlo. Y en la primera parte de la primera envoltura sería nuestra envoltura astral de energía, pura energía, de lo que estamos respirando a cada momento, dado que la respiración es energía. Entonces, sería interesante conocer cómo es la respiración, cómo es esa circulación de esa energía en el cuerpo, cómo hacer para que esa energía tenga la función para la que se admite, para la función por lo que se toma dicha energía. Luego tenemos la mente, el cuerpo mental. También entonces sería interesante saber qué concepto es eso de la mente y cómo utilizarla. Y si está bien utilizada o no bien utilizada, y qué es lo que nos viene bien o no para pensar bien, decidir bien o aceptar bien las cosas. En ese camino tenemos entonces ahora otros 2 cuerpos más, el cuerpo de conocimiento, esa parte que va tomando, digamos, el conocimiento de las experiencias que vamos teniendo y se va asimilando y va formando como un cuerpo de conocimiento, el cual nos permite que la próxima vez que tengamos una experiencia similar a una pasada, ya sepamos, en cierta manera hayamos aprendido, por lo tanto nos conocimos a nosotros mismos al hacer esa experiencia y entonces ahora sabemos cómo la volvemos a tener que realizar si queremos que esa experiencia de nuevo similar, como decimos, a otra pasada, tenga un resultado positivo o no positivo, depende de lo que queramos hacer. Y por último, el último cuerpo, el cuerpo más elevado, el cuerpo más cercano al sí mismo realmente, perdón, a lo que nos forma como seres y que se dice que es parte del mismo ser supremo, entidad, eso a partir de lo cual surge todo este universo. O sea que nuestro conocimiento del sí mismo puede llegar tan profundo como exactamente hasta conocerse hasta ese punto.
qué somos verdaderamente en nuestro ser. ¿Quiénes somos y qué somos? Sí, porque también hay muchas discusiones sobre eh, sobre cosas tan tan utilizadas como es la conciencia y la mente, ¿no? Eh, Nosotros experimentamos el mundo a través de estos dos, no sé cómo llamarlos, porque es difícil definirlos, ¿no? Estos dos elementos, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero hay como muchas discusiones sobre qué es la conciencia, si la conciencia es parte de este ser supremo o es una especie de ventana al ser supremo, o a lo más a nuestra propia esencia, ¿no? Y qué es también la mente, ¿no? Sí, es una difícil definición verdaderamente. Tal vez pienso que sí, que la conciencia sería, digamos, ese contacto con, de alguna manera, la realidad más profunda tuya, como estamos diciendo, ese sí mismo, esa parte que se corresponde con alguna esencia de la cual o somos proyectados o somos partícipes, tal vez también. Y la mente también desde diferentes ciencias, como tú muy bien comentabas antes, podría ser la mente consciente, la mente inconsciente, la mente supraconsciente, la mente... Muchas maneras de decirlo. Desde el punto de vista védico, la parte mental más, digamos, más externa, o la de mayor... la más sensorial, la que está en contacto con el mundo, la que ahora mismo estamos utilizando para poder hablar, para poder movernos o para podernos escuchar. Esa parte es la que entra en contacto con el mundo a través de los sentidos. Por lo tanto, por un lado, si los sentidos están afectados, no funcionan de una manera correcta, tal vez la mente no percibe de una manera correcta el mundo. Y por otro lado, en la conciencia tendremos una percepción también de las cosas, pero también tendremos una respuesta ante las cosas que pasen. Nosotros respondemos, por un lado, desde nuestra mente, vía los sentidos, o también desde nuestra conciencia. Si esa conciencia permite, a veces, entrar en esa respuesta, o más bien diríamos, si la mente que se conecta con el mundo permite que esa conciencia, tal vez la luz, como decimos a veces, la luz de la conciencia, si hay luz en nuestra conciencia, será porque hay algo que permite, además, ver las cosas y verlas claramente. Entonces, hay veces que incluso la mente y la conciencia entran en una relación amistosa o en una relación tormentosa. Depende de lo que la mente a veces quiere hacer, porque a la conciencia es muy difícil callarla. Bueno, podemos decir, si hay dudas al respecto de la conciencia, yo creo que todos tenemos perfectamente una conciencia interna. Hay una manera de percibirlo. ¿Por qué somos capaces de cerrar los ojos y de ver? ¿Por qué seremos capaces de tener casi una sabiduría innata de lo que es correcto o no correcto? Y eso no solo viene de parte de la mente, en contacto con el mundo. Al contrario, eso está dentro de la persona, más allá del contacto con el mundo. Tuviéramos contacto, no se formase nuestra mente sensible, con la mente de relación, la mente con la que contactamos con el mundo de una manera o de otra, la conciencia es un aspecto diferente, está más allá. Parece que muchas veces no es tocada realmente por las cosas. La conciencia, en cuanto bueno, como bien has dicho, hay una conciencia moral, ¿no? Una conciencia que es sensible a
a lo que al bien y al mal, de alguna forma, ¿no? Tiene un contenido moral. Pero también existe una conciencia que es testigo de los movimientos de la mente y de los movimientos de todo en nuestro alrededor, ¿no? Es como el espectador de todo eso que se produce, ¿no? Sí, exactamente. Por eso ahí posiblemente la podríamos identificar con esa parte más profunda, ese ti mismo, ese aspecto que estamos diciendo, perdón, que desde el punto de vista del Veda esta es la parte que forma la quinta envoltura, o sea, la parte más profunda de uno mismo, y que exactamente, dado que eres capaz de ver tus pensamientos, entonces tú no eres tus pensamientos, tú eres diferente. De la misma manera que ahora mismo yo soy capaz de ver la pantalla del ordenador, luego yo no soy la pantalla del ordenador, está claro. Si no, tal vez no podría verla. Si tengo la percepción de que tanto al respecto de cosas físicas como de pensamientos, cosas un poco más etéreas, ¿no? Pensamientos, deducciones, razonamientos, posiblemente es que yo no sea yo. Con eso decimos, con esa conciencia es con la que pronunciamos ese yo. Yo veo el ordenador, yo no soy el ordenador. Yo veo mis pensamientos, yo no soy mis pensamientos. ¿No? Es una cosa diferente, porque de otra manera a lo mejor tú te podrías ver a ti mismo, pero en ese caso hay que hacer una reflexión hacia adentro, en la cual, y digo hacia adentro verdaderamente, en la cual ni tendríamos que estar teniendo salida hacia el mundo externo por medio de los sentidos, ni siquiera hacia el mundo interno de tu mente por medio del desarrollo del pensamiento. Entonces ahí, para hacer ese conocimiento de esa conciencia interna, en la que no pudieras identificarte con nada más que con ti mismo, es en lo que el Veda habla y enseña al respecto a la meditación, y ahí es donde se dice que está el verdadero conocimiento de ti mismo, porque ese ti mismo necesariamente parece que se identifica con tu yo, con tu conciencia. Estamos dando vueltas sobre un aspecto que es lo que verdaderamente te hace reconocer quién eres tú mismo, y es donde está, yo creo, la cuestión de la que tratábamos hoy. Es importante conocerse a uno mismo, claro, forma parte de mi yo mismo, o al menos me lo protege o me manifiesto, más bien me manifiesto mí mismo a través de mi cuerpo en todos esos cuerpos y envolturas que decíamos antes. Pero verdaderamente tú mismo es tu conciencia, es tu ser interno. Es eso que no podrás decir, ni mirar, ni pensar, ni manifestarle a nadie, porque eso solo podrás conocerle en tu profundo silencio y reflexión interior. Verás entonces lo que tú eres. Entre tanto, si a alguien le puedes decir, mira, este es mi cuerpo, bueno, este es el cuerpo que yo utilizo, pero siempre ese yo siempre está hablando de ese sí mismo interno y de esa conciencia. Claro, es que de alguna forma para mí fue muy revelador un párrafo en este sentido de un gurú también de la India, ¿no? Que decía que para observar el movimiento tiene que haber algo inmutable, ¿no? Porque no podemos observar los movimientos de la mente, los movimientos del mundo, los movimientos del cuerpo, si no observamos desde un punto que no se mueve, ¿no? Así es. Y esto que parece tan obvio, pues no se percibe normalmente, ¿no? No se percibe, porque verdaderamente nuestro mundo, pero esta frase que has dicho en profundidad, pero de la misma manera, quiero decir en profundidad, o ahora mismo tú estás sentado, no te mueves y verdaderamente estás viendo lo que se mueve, ¿no?
Pero exactamente, tú necesitas estar quieto y necesitas estar observando hacia afuera, ¿no? Necesitas tener una observación del exterior, pero por eso en esa quietud es identificada con el que mira, con el que observa el resto de lo que ocurre. Pero es que no puedes hacer otra cosa para conocer el exterior y para conocer ese movimiento, para conocer las cosas, más que verlo desde un punto de vista, desde el punto de vista de eso, del que está quieto, del que está estable. Por eso decimos que estábamos comentando que para conocerse a uno mismo, al sí mismo, no puede ser con el conocimiento de las cosas externas, ¿no? Del mundo externo. Ahí estás viendo lo externo. Yo puedo conocer a una parte de Antonio, si te miro, te veo cómo es tu cuerpo, veo cómo te manifiestas, veo cómo hablas, pero tampoco te conozco a ti mismo, a tu ser interno, porque en el fondo del todo el ti mismo es ese yo interno. Lo demás es cómo ese yo interno se manifiesta. Ese yo interno se manifiesta hablando de una manera, pensando de una manera, o ha ido formando los diferentes cuerpos a través de los que se manifiesta, y entonces lo hace de una manera, formando ese cuerpo. Uno forma tal vez un cuerpo físico grande, pequeño, engorda, no engorda, le crece el pelo, no le crece. Eso son partes de cómo uno se manifiesta. Pero el sí mismo, interno, es la parte a la que uno difícilmente, con el medio de los sentidos, se puede llegar. Y incluso uno de los sentidos, son 5 sentidos, ¿no?, que tenemos físicos: el oído, la vista, los 5 sentidos. Pero la mente se considera un sentido más también en el Veda. Por lo tanto, no podemos llegar al conocimiento del sí mismo por medio de ninguno de los sentidos. Tiene que ser en ese estado profundo de meditación, al cual, aunque ahora mismo no hayamos practicado sentarse a meditar, no hayamos hecho nunca meditación, está claro que si algunas personas de la misma naturaleza que tú, que los oyentes y que yo han podido llegar a la meditación, todos tenemos la capacidad como seres humanos de llegar a la meditación. Y verdaderamente es un estado diferente de conciencia en el cual se percibe, dicen estos maestros meditadores, en el cual, se percibe lo que verdaderamente uno es. Lo demás son aspectos con los que ese sí mismo quiere manifestarse en este mundo, en esta existencia que tenemos. Y utilizamos, sin duda, esos cuerpos. Utilizamos el cuerpo físico, utilizamos la mente, utilizamos nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo energético, pero el sí mismo es ese yo interno, esa conciencia, porque todos tenemos ese sí mismo. Todas las personas pueden decir: yo veo el ordenador, luego yo no soy el ordenador, está claro. Todos. ¿Lo admitamos o no lo admitamos? Y el sentimiento de identidad o digamos dejando al margen la realidad profunda de lo que somos, nuestra personalidad, nuestro aspecto cambia, ¿no? O sea, nos vamos transformando a lo largo de la vida. Pero yendo al fondo de la pregunta que planteábamos, ¿para qué sirve el conocerse a sí mismo? Si te parece, la retomamos. Entonces, después de haber hecho esta exposición de cuál sería un poco pues la estructura de los cuerpos, el elemento central de nuestra identidad, ¿para qué aparte de para tomar conciencia de ello, ¿qué utilidad tendría el conocerse a uno mismo? Pues yo pienso que vivir mejor, vivir con más felicidad, vivir porque, bueno, la ignorancia te puede llevar a un montón de errores.
y un montón de trastornos en todos los sentidos. Voy a decir una cosa muy obvia también, pero es que es importante. Volvemos a la pregunta. Si nos estamos refiriendo al sí mismo, primero tendríamos que decir qué es el sí mismo. Dejamos aparte lo que es el sí mismo más profundo, como tú decías, y entonces vamos a volver a la parte más externa, a lo más obvio. ¿Al conocimiento de qué? ¿De nuestro cuerpo? Es, en principio, parece ser lo más obvio, ¿no? Bueno, pues como decíamos antes, es muy útil. Tú necesitas saber, todos, perdón, no me refiero a ti personalmente, Antonio, lógico, estoy hablando. Tú necesitas, todos necesitamos saber si tomar, por ejemplo, un líquido que se llama agua, no sé si es interesante o no, nos hace falta o no. Bien, podemos estar desconociendo nuestro cuerpo y pensar que el agua, ¿para qué la vamos a beber? Pero fíjate tú, ya hay una cosa instintiva que te pide, además, tu propio instinto de mantener tu cuerpo vivo, te empuja a beber agua. Es una necesidad, ¿no? Pero pasando del agua, vamos a ver por qué no podemos beber alcohol en vez de agua. Por ejemplo, whisky, ¿no? También es líquido, ¿por qué no? Entonces es interesante que al menos uno conozca y tenga un poquito de conciencia de la más externa, no de la que se identifica con el ser más profundo, sino conciencia de decir, después de haberme bebido una botella de agua me encuentro bien, pero de litro de agua, en cambio me bebo una botella de litro de whisky y resulta que ya no sé ni quién soy, ¿no? Entonces es lógico que tengas que conocer el whisky. Para mí pues no me va bien, ¿no? Mi cuerpo puede admitir un poquito, pero mucho whisky no. Entonces, conoces tu estómago, sabes lo que admite tu estómago. Vives si no en la ignorancia, no admites, no conoces que tu estómago no permite que comas piedras molidas, y digo molidas porque bueno, puede ser un polvo que podría ser otra cosa, y en cambio estás estropeando tu cuerpo. Entonces, es necesario. ¿A qué conocimiento de uno mismo nos referimos? El conocimiento siempre te da poder, te da bienestar, te da capacidad, te mejora la vida, porque cada paso que des en la vida con conocimiento de ti mismo y de todo lo que te rodea, lo das mejor. Y el resultado que tengas de eso será también más positivo si te guías en los pasos que estás dando, porque das los pasos que son convenientes de una manera consciente para que tu vida sea más adecuada, más agradable, más fructífera, más feliz, más plena. La ignorancia de sí mismo, la ignorancia de quién es uno, incluso en el sentido más externo, entonces lleva a hacer una vida, pues, bueno, en la oscuridad es que uno no ve las cosas, no distingue las cosas, por lo tanto la vida puede ser completamente absurda o negativa o consiguiendo solo desgracias. Sí, pero te plantearía una duda, Chandrika, haciéndome eco un poco, yo creo que de algunas opiniones de algunas personas, ¿no? Sí. No porque sea una opinión personal ni lo que yo crea, ¿no? Sí. Pero el otro día hay muchas personas que dudan de que pueda haber una verdad en términos absolutos, ¿no? Y el otro día leí una frase de Einstein que decía que quien afirme tener la posesión de la verdad se expone a las carcajadas de los dioses, ¿no? Entonces, cuando nos movemos en esta terminología, que a mí personalmente me encanta y me parece intuitivamente muy cercana a lo que puede ser muy real, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos en eso que se llama verdad absoluta o en aproximaciones?
Me parece muy interesante la pregunta y me parece muy interesante la frase que me has dicho que decía Einstein. Es verdad, quien se crea en la posesión de la verdad absoluta. Eso yo pienso también que es una solemne muestra de ego. ¿Quién puede decir que está en la posesión de la verdad absoluta? Y primero, es que, aún volviendo un poco más atrás, la verdad absoluta, ¿qué sería? Y si existe una verdad absoluta, ¿quién puede conocerla? Y cuando la conozca, porque ¿a qué nos estaríamos refiriendo con verdad absoluta? ¿A conocer? ¿A conocer? Con mayúsculas, quiero decir, si hay una verdad absoluta desde el punto de vista tal y como pienso que a lo mejor decía Einstein, desde el punto de vista incluso filosófico de existencia, ¿quién puede llegar a conocer eso? Y repito, y si uno lo llega a conocer, ¿cómo puede manifestarlo a los demás? Porque el conocimiento de eso tendrá que ser absolutamente supremo, ¿no? Y tan supremo que cómo habrá llegado uno a conocer eso, que es esa verdad absoluta. Una verdad absoluta, no estamos hablando de una verdad de las matemáticas, ¿no? Que incluso es una verdad absoluta, tal vez también es demostrable. Demuéstrame que 2 y 2 son 4. Bien, la persona te lo demuestra y queda claro. Esto es una verdad en matemáticas. Una verdad absoluta en matemáticas. Pero hablemos de una verdad absoluta en anatomía, hablemos de una verdad absoluta en filosofía, hablemos de una verdad absoluta ¿en qué? ¿En qué? ¿En la conciencia? ¿En qué? ¿En la existencia? Sin duda pienso que Einstein se refería a la verdad absoluta más elevada, con lo cual la verdad absoluta es algo tan elevado que no sé si la mente de la persona puede alcanzarlo, porque yo es que hasta me atrevería a decir que la verdad absoluta sería lo que a partir de lo cual depende o manifiesta este universo. Eso sería para mí la verdad absoluta. Una verdad absoluta es algo que está siempre presente, no cambia. Claro. Siempre correcto, siempre lógico, siempre existente. Y nosotros, por ejemplo, humanos, acabamos, o sea, no somos siempre existentes, no somos siempre correctos, no somos siempre pensantes, no somos siempre... La verdad absoluta es algo tan elevado, es completamente correcto lo que decía Einstein. Y además eso, añadía, como no, se expone a las carcajadas de los dioses, claro que sí, ¿no? Si los dioses son... ¿A qué se referiría él con los dioses? Pero si son las fuerzas que permiten que esa verdad absoluta sea como intermediarios, por ejemplo, de esa verdad absoluta, ¿cómo no se van a reír? Absolutamente. Claro que se ríen, se carcajean. Sí, es posible que los tomaran un poco claro. como niños que de pronto descubren una calculadora, ¿no? Pero, tú sabes, y hay personas, hay maestros, hay personas que dicen que sí, que se puede conocer esa verdad absoluta y que tal vez ellos la conocen. Bueno, habría que ver a ver por qué medios la han conocido, que demuestren de alguna manera cómo se puede llegar a esa verdad absoluta. Depende de quiénes sean quien dicen esa verdad absoluta, pero creo que sería un poco como engreído decirlo así de esa manera. No es como a uno que se le haya ido la cabeza. Señores, yo conozco la verdad absoluta, ¿no? No, el que conoce la verdad absoluta posiblemente sepa que tiene que ir mostrando su conocimiento poco a poco y tal vez haya personas que conozcan esa verdad absoluta de alguna manera. Es como quien se acerca, por ejemplo, al fuego, ¿no? Y se va acercando poco a poco y va diciendo, uy, esto calienta, ¿no? Y a los que no lo conocen le va diciendo, cuidado, que hay una cosa que te puede calentar. Pero una vez que te metas en el fuego y conozcas absolutamente el fuego, te quemaste, ya no se lo puedes decir a nadie.
entre medias, mientras te vas acercando, puedes comentar. Da luz, da calor, ten cuidado, te puede quemar un dedo, pero una vez que tú conozcas absolutamente eso, la verdad absoluta, si es que alguien la conoce, por ejemplo, como estoy diciendo, como el fuego, ya no vuelves a decírselo a nadie. Ya no puedes, te quemas, te fundes en esa verdad absoluta, te fundes en ese fuego. Digamos que alguien puede fanfarronear, por un lado decir lo que yo digo es la verdad, digo fanfarronear en ese sentido, ¿no? O puede no fanfarronear y alguien estar acercándose a conocer la verdad absoluta, lo cual verdaderamente esa persona no fanfarroneará, enseñará cómo acercarse a esa verdad absoluta porque tal vez sea muy interesante para el conocimiento de uno mismo y de todo, y lo irá diciendo de la manera adecuada y en lo que piense que debe de decir. Verdades absolutas solo habrá una, y la cual será tan difícil de alcanzar. Sí, es que probablemente, vamos, me parece que hay dos maneras de conocimiento, ¿no? El conocimiento racional, en el que incluso ha habido científicos muy eminentes, ¿no? Como Stephen Hawking, ¿no? Que hizo afirmaciones también muy arrogantes desde mi punto de vista, ¿no? Porque dijo que él se había propuesto comprender la mente de Dios, ¿no? Y claro, eso es un poco, para un humano yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Pero es que existen dos planteamientos. Un planteamiento racional por el que podemos comprender determinadas verdades parciales. Te has puesto ante el ejemplo, 2 más 2 son 4. Bueno, sí, tal vez en un espacio de 3 dimensiones, pero a lo mejor en uno de 5, o en uno de 2, o en uno de 6, hablan de que el espacio puede llegar a tener 10 dimensiones, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que sabemos ahora, que sabremos dentro de 500 años. Así es, exactamente. Por eso estamos muy limitados. Por eso, por un lado, conocer desde un punto de vista racional con nuestra mente, con nuestras posibilidades de hoy día, es conocer de una manera relativa lo que te permite, o sea, con los medios que tú tienes hoy día. Pero como dices tú muy bien, ¿cómo será? Dicen que utilizamos el 10%, como mucho, algunos, de la capacidad de la mente. Luego, ¿qué será si utilizásemos el 20%? ¿O el 50%? ¡Qué locura! ¿No? ¿Cómo sería eso? ¿Qué podremos alcanzar a percibir? Pero luego también parece que hay otro tipo de conocimiento, ¿no? El que no sea completamente racional, siguiendo esos pasos. Entonces, ¿qué se podrá conocer a partir de ahí también? Claro. Y tal vez, yo pienso que tal vez haya que combinar, como no, los dos conocimientos. Si no, si uno conoce de una manera, voy a decirlo así como entre comillas, que no es intuitiva, ¿no? Pero sí un poco, digamos intuitiva como en el sentido de que salta por los medios de conocimiento racionales. Si una persona solo utiliza ese medio de conocimiento y no utiliza un conocimiento racional, pues no lo comprenderemos, dirá como que está un poquito loco, ¿no? Porque si una persona solo atiende a una capacidad que tiene para conocer y desprecia o deja de lado todo lo demás, pero por otro lado, si solo queremos conocer las cosas desde nuestro punto de vista racional, y sabemos que hay muchas cosas que no llegamos, a las cuales no llegamos desde el punto de vista racional, ¿cómo se puede comprender siquiera que una célula actúe como actúa o por qué? Bueno, podemos ver cómo actúa, ¿no? Podemos ver una célula nace y cómo hace lo que hace para vivir y para mantenerse con su existencia. Pero el por qué lo hace así, ¿qué le hace a esa célula actuar de esa manera? Eso es lo que es más difícil de comprender. Y a lo mejor lo que yo no sé si podremos alcanzar a comprender eso. Tal vez esa inteligencia profunda que tenga una célula, o como decía Stephen Hawking, conocer o comprender la mente de Dios.
tendremos que utilizar unos medios muy elevados, lo racional y lo no racional. O tal vez sí se pueda llegar a entender. Vuelvo a decir lo mismo de antes. Hay maestros que sí que hablan de que se puede conocer algo más allá. Así lo muestran, así lo dicen, así lo enseñan cuando te acercas a conocer, a que te enseñen ese conocimiento de una manera adecuada. Y lo van enseñando. Luego debe de haber la posibilidad de comprender eso, pero yo digo que tal y como yo los veo, los comprendo, son maestros que utilizan tanto la racionalidad muchísimo como otras capacidades que se escapan más allá de nuestra mente sensorial. Por eso, y ahí se refiere siempre, yo creo, a esos estados de meditación. Es lo que se llama en el Veda el cuarto estado de conciencia. Ya lo hemos hablado también algunas veces. No es el estado de vigilia, no es el estado de sueño, no es el estado de sueño profundo. En esos tres mundos, en esos tres campos de conciencia, en esas tres maneras nos movemos normalmente. Pero dicen que hay posibilidad de tener un cuarto estado de conciencia el cual rompe con todos estos otros. No estás ni en el de vigilia, ni sueño profundo. Estás en otro momento de conciencia y en otro campo de conocimiento. Por lo tanto, entonces adquirirás un conocimiento que está más allá. Ahora, como dices, es verdad, decimos 2 y 2 son 4 en una dimensión, en estas dimensiones en las que en tres dimensiones. Pero sí, dicen, hay 11 dimensiones, entonces, ¿cómo hacemos las cosas? A lo mejor 2 y 2 ahí no son 4. Luego tampoco 2 y 2 será una verdad absoluta, será en virtud de en qué términos lo dices o cuándo lo puedes demostrar eso. Claro, del sistema referencial, ¿no? Claro, por eso Einstein también dio un paso de gigante en ese aspecto, ¿no? Cuando habló de teoría de relatividad, ¿no? De que todos los conceptos son relativos en el espacio-tiempo. Claro. Nos hemos metido en un tema muy apasionante, que no hemos avanzado en el tiempo que tenemos para este programa un poco más de lo previsto, pero bueno, ha merecido la pena. ¿Hay alguna actividad de la Escuela Védica para esta semana? Sí, tenemos las actividades, como siempre hablamos los jueves, al día siguiente, viernes, nos encontramos muy cerquita la meditación. Bueno, viene muy de acuerdo con todo lo que estamos hablando. Muy de acuerdo, porque además tenemos la meditación dirigida por un maestro de yoga, maestro enormemente conocedor de muchas cosas, tanto racionales como a lo mejor incluso cosas que se pueden conocer en esos estados de meditación, ¿no? De todas maneras, el conocimiento, como él siempre enseña, y es así, el conocimiento es de uno mismo. O sea, el conocimiento uno lo tiene que percibir por sí mismo y que experimentar por sí mismo. Bien, la meditación del viernes a las 8 de la tarde, tanto por manera presencial o puede ser vía online. Y tenemos también luego el fin de semana que viene, este día 11 y 12, tenemos unos talleres en Madrid. Pueden buscar la información siempre pidiendo a escuelavedica@yahoo.es. Y talleres sobre conocimiento también de uno mismo, conocimiento de Ayurveda, conocimiento de respiración, conocimiento de meditación. Tenemos ya propuesto para cuando venga nuestro maestro de India, que está ahora mismo allí y viajará muy poquísimo tiempo a España, pero tenemos preparándole ya un magnífico retiro para enseñar a las personas silencio y meditación. Esto será en junio, pero lo digo ya porque, aunque no es una cosa muy reciente, pero es la oportunidad de conocer diferentes personas que te pueden aportar mucho en tu vida y además tener una experiencia de retiro, silencio y meditación fantástica con un maestro con una gran capacidad de conocimiento y de hacer llegar ese conocimiento a las personas. Y luego ya tenemos diferentes actividades del curso de Ayurveda el fin de semana del 18 y 19.
las clases habituales. Ya iremos comentando alguna cosa más. Muy bien, pueden acudir a la web de esta escuela védica yendo a academiayoga.org. Muchísimas gracias, Chandrika, por tu presencia en nuestro programa. Antonio, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los oyentes. Yo te agradezco todos los días que podamos estar charlando y tener estas conversaciones tan interesantes, que yo creo que luego también nos pueden dejar ayuda para pensar, ¿no? Efectivamente, pues bueno, es para mí un placer y bueno, os deseo a la Escuela Védica pues el mayor éxito en esta difusión de la Dharma que de manera tan encomiable pues realizáis. Muchas gracias, Antonio. Namaste. Sí. Y decirles simplemente que para terminar siempre les dejo alguna idea, algún pensamiento. Bueno, a lo mejor usted es un poco más de lo que quería, a lo mejor es algo más que ese ego que a veces nos da tanta guerra y que nos hace pensar mucho en nosotros mismos o en nuestras apetencias más que nosotros mismos, ¿no? O en nuestros deseos o en nuestros cosas que muchas veces son mundanas, ¿no? A veces hay que mirar un poco hacia arriba o hacia adentro y buscar ahí respuestas. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueroa.